Viaje a la Luna de Cyrano de Bergerac es una obra que trasciende su época al mezclar la ciencia ficción con una aguda crítica social y política. Publicada en 1657, mucho antes de que la humanidad soñara con viajes espaciales reales, esta obra utiliza la fantasía para ofrecer una sátira de la sociedad terrestre. A través de la historia de un hombre que viaja a la Luna, el autor plantea preguntas filosóficas y explora la naturaleza humana con un tono humorístico, pero lleno de profundidad. En este libro, Cyrano crea una aventura que, aunque cargada de absurdos y extravagancias, ofrece una mirada crítica a la humanidad, comparando sus defectos con los de una civilización lunar mucho más avanzada. Con un enfoque ingenioso y brillante, Viaje a la Luna anticipa muchas de las ideas modernas de la ciencia ficción, mientras subraya las contradicciones de la sociedad humana con un enfoque lleno de ironía y reflexión. Capítulo 1. El preparativo del viaje. El viento soplaba con fuerza esa mañana de otoño en París, arrastrando consigo las hojas doradas de los árboles y dejando en el aire un susurro casi inquietante. La ciudad, como siempre, bulliciosa y frenética, parecía no prestar atención al gran acontecimiento que estaba a punto de suceder. En una pequeña y humilde habitación, en lo alto de un edificio que miraba hacia el Sena, el hombre que cambiaría para siempre la visión del mundo se encontraba enfrascado en su labor. Su nombre era Savinien de Cyrano de Bergerac, un hombre con una mente tan audaz como el más valiente de los héroes, pero también con un corazón lleno de una curiosidad insaciable por los misterios del cosmos. Aquel día, como tantos otros, se encontraba en su taller personal, rodeado de papeles, compases y extrañas piezas de metal que apenas podían parecerse a lo que uno podría imaginar como la estructura de una nave espacial. Pero era precisamente esa su intención: construir una máquina capaz de llevarlo más allá de los límites conocidos por el hombre. La Tierra, con sus montañas, valles y océanos, le parecía demasiado pequeña, demasiado terrenal. No era suficiente para alguien con una imaginación tan infinita como la suya. Así que, como un científico loco de los relatos más fantásticos, soñaba con alcanzar un lugar que hasta aquel momento solo existía en las leyendas y en las más profundas especulaciones: la Luna. Había pasado meses, quizás años, ideando el modo de hacer realidad lo que muchos consideraban una locura. En las noches silenciosas, tras las jornadas agotadoras de trabajo, se sumergía en libros de astronomía, leyendo las obras de los grandes pensadores de su tiempo, como Copérnico, Galileo y Kepler, cuyas teorías sobre los astros y el movimiento de los cuerpos celestes alimentaban su fascinación por el espacio. A menudo, los observaba a través de su telescopio, cuyas lentes, aunque no tan avanzadas como las que en siglos venideros podrían utilizarse, le permitían percibir los cráteres y las montañas lunares como manchas lejanas en un misterioso lienzo negro. Sin embargo, la ciencia aún no había alcanzado los avances tecnológicos necesarios para hacer posible un viaje como el que él deseaba. Nadie, en su época, había siquiera soñado con el concepto de naves que pudieran viajar por el espacio, mucho menos alcanzar la Luna. Pero eso no frenaba a Cyrano. El joven inventor había forjado en su mente una idea que, aunque loca y absurda para los demás, le parecía absolutamente lógica. Si no existía una máquina capaz de llegar a la Luna, entonces él mismo la construiría. En la mesa de trabajo, entre montones de papeles, había un plano detallado que él mismo había trazado. Era una mezcla de ingenio y locura, una representación de su visión, no solo como inventor, sino también como artista. La nave que imaginaba no era un objeto utilitario, sino una verdadera obra maestra, diseñada para soportar las inclemencias del viaje. En el centro del dibujo, una forma ovalada con una extraña propulsión que parecía inspirada en las alas de los pájaros, pero también en la potencia de las máquinas más complejas de la época. A un lado de la nave, un sistema de cohetes rudimentarios que, según sus cálculos, deberían ser suficientes para alcanzar la órbita lunar. Y, por supuesto, la estructura de la nave, hecha de metales ligeros, pero robustos, para resistir el vacío del espacio y la presión del regreso a la Tierra. «Lo lograré», murmuró para sí mismo, mientras pasaba las manos sobre el papel, como si pudiera sentir la vibración de la nave que ya existía en su mente, lista para despegar. Afuera, las campanas de la ciudad repicaron, anunciando el mediodía, pero Cyrano no las oyó. Su mente, como siempre, estaba completamente absorbida por su proyecto. En el rincón de la habitación, un gran cohete metálico de pruebas descansaba sobre un banco de trabajo, junto con herramientas y engranajes de todo tipo, que parecían decir que todo estaba listo, o al menos, a punto de serlo. De repente, una voz lo sacó de su trance.
Era su amigo y compañero de largas horas de estudio, el doctor Henry de Pons. Un hombre de mirada serena y voz tranquila, pero con una mente pragmática que siempre ponía en duda las locuras de Cyrano. ¿Estás seguro de que esto funcionará, Savinien? Preguntó con una ligera sonrisa que trataba de ocultar el asombro. No es que dude de tus habilidades, pero, ¿realmente crees que puedas llegar a la luna? ¿Y en esa máquina? Cyrano levantó la vista de su trabajo, sus ojos chisporroteando de entusiasmo. No solo voy a llegar a la luna, Henry. Voy a traer información que cambiará nuestra comprensión del universo. Y cuando regrese, la humanidad nunca será la misma. Henry, aunque acostumbrado a las extravagantes ideas de su amigo, no pudo evitar sentirse desconcertado ante la magnitud de lo que estaba escuchando. Sin embargo, sabía que discutir con Cyrano sobre los límites de la imaginación era una tarea imposible. Desde que lo conocía, el hombre había desafiado todas las convenciones, tanto sociales como científicas. Y aunque sus sueños pudieran parecer irrealizables, había algo en su actitud que lo hacía creíble. De alguna manera, sus locuras siempre parecían tener algún fundamento, por absurdo que fuera. Muy bien, Savinien, dijo finalmente Henry, sonriendo con resignación, si alguien puede hacer esto realidad, ese eres tú. Cyrano volvió a inclinarse sobre su trabajo, feliz de tener el apoyo de su amigo. Pero sabía que este viaje no era solo una aventura personal. Era un desafío para la humanidad misma. ¿Qué descubriría en ese lejano satélite? ¿Había vida en la luna? ¿Qué secretos del universo estaban aguardando a ser desvelados? Se sentó en su silla, tomó un lápiz y comenzó a anotar más detalles en sus planos. Ya nada podría detenerlo. El viaje comenzaba a tomar forma, y con él, la idea de que lo imposible no era más que un sueño por conquistar. Capítulo 2. La nave espacial. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de las nubes grises que cubrían el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas. Sin embargo, en la oscuridad de su taller, Cyrano de Bergerac permanecía incansable, inmerso en su trabajo. La ciudad de París parecía dormir a su alrededor, ajena al esfuerzo del hombre que, entre las sombras, daba forma a un sueño tan grande como el universo mismo. El plan ya estaba trazado y la idea perfectamente definida en su mente. La construcción de la nave que lo llevaría a la luna. Cada una de sus herramientas estaba en su lugar, cuidadosamente colocadas sobre la mesa. Unos martillos, unas sierras, clavos de metal y piezas de bronce resplandecían con la luz cálida de la lámpara que iluminaba su escritorio. A su alrededor, la nave tomaba forma lentamente, una creación tan extraña como majestuosa. A primera vista, era difícil distinguir entre un artefacto de fantasía y una máquina de guerra. Sin embargo, era la clara manifestación de un genio en su máximo esplendor. La nave, que él mismo había diseñado con una mezcla de ciencia y pura imaginación, se erguía sobre el suelo del taller. Su forma, semejante a un enorme óvalo, estaba compuesta por una serie de paneles metálicos conectados por una red de tuberías y mecanismos complejos. El diseño, aunque extraño, era innovador y audaz. En su interior, pequeños compartimientos y sistemas estaban pensados para soportar las presiones del vacío espacial, y en el exterior, unos enormes propulsores de cohete descansaban, listos para ser alimentados por el combustible más raro y potente que había logrado obtener. Esto debe funcionar, murmuró Cyrano mientras ajustaba un engranaje que sobresalía de uno de los costados de la nave. El viaje será largo, y la estabilidad es clave. La nave, a pesar de su apariencia desordenada, era una obra maestra de ingeniería, si bien aún le faltaba la prueba de la realidad. Cyrano sabía que, por cada día que pasaba, sus sueños se acercaban más y más a la realidad tangible. Henry, su amigo y compañero, apareció en la puerta del taller en ese preciso momento. Había estado observando, desde la distancia, los avances de la nave, y aunque al principio había mostrado escepticismo, ahora no podía negar la fascinación que sentía al ver lo que estaba tomando forma. Al principio, había considerado la idea de Cyrano una fantasía imposible. ¿Viajar a la luna? ¿Con esa máquina extraña? Pero a medida que veía cómo su amigo, con su mente imparable, le daba vida a algo que desbordaba la lógica, comenzaba a pensar que, tal vez, solo tal audacia podría haberlo logrado. «Sabes, Savinien», comenzó Henry, acercándose con cautela, «cada vez que vengo aquí, la nave parece más real». Cyrano levantó la mirada, con los ojos llenos de pasión. «Lo es.
Y lo será aún más cuando comience a volar. Esta nave no es solo un objeto de metal y vapor, Henry. Es la clave para abrir las puertas del cielo, para descubrir lo que hay más allá de nuestras fronteras. El universo está esperando. ¿Y los cohetes? Preguntó Henry, tocando una de las enormes turbinas que se encontraban alineadas a los costados de la nave. ¿Estás seguro de que soportarán la presión necesaria para salir de la atmósfera? Cyrano se acercó, tomando uno de los tubos metálicos con una mano firme. Estos propulsores fueron diseñados específicamente para generar la fuerza que necesito. Y no solo eso, Henry. Los motores están alimentados por una combinación de compuestos químicos que he descubierto tras meses de estudio. Es una mezcla de hidrógeno y oxígeno, que, cuando se combinan bajo la temperatura adecuada, generan una explosión controlada que permitirá a la nave impulsarse hacia el cielo. Por supuesto, no es el mismo tipo de propulsión que usan los globos aerostáticos, sino algo mucho más potente y eficiente. Henry no pudo evitar sentirse desconcertado, pero la mirada de Cyrano, decidida y llena de una energía casi imparable, lo hizo guardar silencio. Sabía que su amigo no se detendría hasta lograr lo que se había propuesto, incluso si eso significaba desafiar todas las leyes conocidas de la física. La noche avanzaba lentamente, y Cyrano continuaba ajustando la nave con meticulosidad. Cada tornillo, cada alambre, cada válvula debía ser colocado con precisión, pues, en el vacío del espacio, no cabía margen de error. Sabía que esta sería su única oportunidad para demostrar que el hombre no solo era capaz de soñar, sino de convertir esos sueños en realidad. La nave estaba tomando forma, pero aún quedaba mucho por hacer. Había que añadir los sistemas de comunicación, un método para controlar la temperatura interna y, por supuesto, una forma de garantizar que Cyrano pudiera sobrevivir en ese entorno inhóspito. Pero, como todo genio adelantado a su tiempo, él confiaba en su habilidad para solucionar cualquier desafío que se le presentara. Los obstáculos no eran más que simples pruebas, y la certeza de que alcanzaría la luna lo mantenía enfocado, más allá de la duda y el miedo. Mientras tanto, Henry, aunque preocupado por el bienestar de su amigo, no podía evitar sentirse atraído por la magnitud del proyecto. Era como si, al estar cerca de Cyrano, pudiera percibir una chispa de lo grandioso que sería este viaje. Sin embargo, le preocupaba profundamente la seguridad de la nave. Aunque el diseño era impresionante, ¿realmente podría resistir los rigores del espacio? ¿No era demasiado arriesgado? Savinien, dijo finalmente Henry, con voz algo temblorosa, ¿estás seguro de que esto va a funcionar? Cyrano levantó la mirada y lo miró con una sonrisa confiada. Lo sé, Henry. Estoy completamente seguro. Al ver esa seguridad en los ojos de su amigo, Henry se sintió en parte reconfortado, pero también más preocupado. Había algo en la determinación de Cyrano que hacía imposible cuestionarlo. Era como si todo lo que tocara, lo transformara en algo posible, aunque la razón y la lógica lo contradijeran. El viaje ya no era solo una cuestión de ciencia, sino una cuestión de fe en la visión de un hombre que se atrevía a desafiar el destino. La nave, esa creación de metal y sueños, ahora parecía más viva que nunca. Y en su interior, Cyrano sentía que el futuro, con todos sus misterios y posibilidades, lo llamaba con fuerza. Era el primer paso de una travesía que lo llevaría más allá de lo conocido, al lugar más lejano de todos, la Luna. Capítulo 3. El lanzamiento. El alba se asomaba tímidamente sobre los tejados de París, tiñendo el horizonte con sus primeros destellos dorados. La ciudad, que por tanto tiempo había sido testigo de los sueños y las aspiraciones de hombres y mujeres, comenzaba a despertar en un tranquilo murmullo. Sin embargo, en el taller de Cyrano de Bergerac, la calma era todo lo contrario a la que reinaba en las calles. El aire vibraba con la energía de una anticipación palpable, el espacio estaba cargado de tensión y expectación. La nave, ahora lista, se erguía majestuosa en el centro del taller, esperando el momento de ser lanzada al cielo. Cyrano no había descansado durante la noche, y aunque sus ojos mostraban señales de agotamiento, había algo en su porte, en la manera en que miraba su creación, que reflejaba una energía imparable. Se encontraba de pie ante la nave, ajustando los últimos detalles, asegurándose de que todo estuviera perfecto. No había cabida para el error. La misión era clara, y el destino, ya escrito en las estrellas, lo esperaba. Henry, quien había pasado la noche vigilando los progresos, estaba al lado de su amigo. Lo observaba,
preocupado, pero también asombrado por la determinación con la que Cyrano estaba llevando a cabo todo. Sabía que, al embarcarse en este proyecto, Cyrano estaba a punto de desafiar todo lo que se había considerado posible, pero también temía por su seguridad. Las dudas acechaban en su mente como sombras tenebrosas. No podía evitar sentirse escéptico. ¿Cómo podría esta máquina tan extraña y tan audaz funcionar en el vacío del espacio? ¿No era todo esto demasiado arriesgado? Pero antes de que pudiera articular una palabra, Cyrano se volvió hacia él, con una expresión que, aunque tranquila, reflejaba la seguridad que poseía en lo más profundo de su ser. «Henry», dijo Cyrano con firmeza, «el momento ha llegado. To do est preparado. El cielo nos aguarda, y nada ni nadie podrá detenernos». Henry no dijo nada, pero en su interior sabía que el destino de su amigo estaba sellado. Podía ver la emoción en los ojos de Cyrano, esa mezcla de esperanza y certeza, de un hombre que sabía que su nombre quedaría marcado en los libros de historia por haber sido capaz de dar el paso hacia lo desconocido. Con un último vistazo al taller, Cyrano tomó los mandos de la nave, con las manos firmemente aferradas al volante que controlaría el curso de la máquina. La nave, que había sido construida con piezas de metal, madera y todo tipo de materiales innovadores, parecía cobrar vida en sus manos. Cyrano había estado meses perfeccionando cada pieza, cada motor, cada engranaje. Cada esfuerzo y cada sacrificio estaban a punto de ser recompensados. Pero antes de que comenzara el lanzamiento, se detuvo un momento, respirando hondo, como si quisiera almacenar cada segundo de esa espera en su memoria. Henry, con la mirada fija en la nave, intentó ocultar su ansiedad. «¿Estás listo?», preguntó, como si fuera un eco de sus propios temores. Cyrano sonrió, aunque su rostro reflejaba una serenidad que casi rozaba lo sobrenatural. «Listo para alcanzar las estrellas, Henry». Con esa frase, el taller se sumió en un silencio absoluto. La única fuente de ruido era el leve susurro de los mecanismos de la nave, que comenzaban a cobrar vida. Los propulsores se activaban lentamente, y la nave, tan imponente como un coloso de metal, comenzó a moverse. En el exterior, las primeras luces del amanecer iluminaban la escena, mientras la nave comenzaba su ascenso hacia lo desconocido. Los propulsores rugieron como bestias desbocadas, enviando grandes columnas de humo hacia el cielo. El sonido de la fuerza de la explosión fue ensordecedor, como si el mismo aire estuviera siendo desgarrado por la potencia de la máquina. Cyrano estaba inmerso en un mundo de pura concentración. Su mente, clara y firme, dirigía cada movimiento, cada aceleración. El universo, que hasta entonces había sido solo un concepto abstracto, estaba ahora a su alcance. No podía permitirse pensar en los peligros que lo acechaban. Solo debía concentrarse en el siguiente paso. Henry observaba con los ojos muy abiertos, atrapado entre la admiración y el miedo. Era como si todo a su alrededor se hubiera detenido, y solo existiera la nave, los motores rugiendo y la tremenda ascensión de su amigo hacia el espacio. A medida que la nave se elevaba, París parecía volverse más pequeño. Los edificios, las calles, las plazas, todo se desdibujaba bajo la inmensa columna de humo que seguía dejando tras de sí la nave. Cyrano sentía que el aire en sus pulmones se hacía más espeso, pero no se detuvo. La nave continuó ascendiendo, rompiendo las barreras de la atmósfera terrestre. «Es increíble», exclamó Henry, apenas capaz de contener su asombro, pero sin dejar de mirar la nave que ahora ascendía a una velocidad inimaginable. La vista desde el taller era impresionante. Aunque no podía ver el rostro de Cyrano, podía imaginarlo allí, de pie, firme, observando el vasto cielo que lo rodeaba. La nave alcanzó rápidamente las capas superiores de la atmósfera, donde el aire comenzaba a tornarse más tenue y el cielo se oscurecía poco a poco. Los propulsores seguían trabajando con furia, empujando la nave hacia el vacío. Los contornos de la Tierra, ahora diminutos, eran visibles a través de las ventanillas de la nave. Cyrano no podía creer que finalmente lo estaba logrando. Su mente, que durante tanto tiempo había sido capaz de imaginar lo imposible, ahora podía ver la evidencia tangible de que ese imposible se había convertido en realidad. La nave, ahora separada de la Tierra que conocía, estaba cruzando la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Cyrano se mantenía tranquilo, ajustando los controles y observando con asombro la magnificencia del espacio que se extendía ante él. No había marcha atrás. Él estaba en el cielo, el sueño de su vida había comenzado.
Mientras Henry permanecía en la distancia, viendo cómo su amigo ascendía hacia las estrellas, sentía un nudo en el estómago. Aunque admiraba la valentía de Cyrano, sabía que el futuro de su amigo era incierto. ¿Qué lo esperaba allá arriba? ¿Qué secretos del universo se revelarían ante él? No lo sabía, pero una cosa era cierta. Este viaje cambiaría para siempre no solo la vida de Cyrano, sino también la manera en que los seres humanos veían el cosmos. La historia del hombre estaba a punto de dar un giro irreversible. La nave de Cyrano de Bergerac se alejó más y más, cruzando los límites de la atmósfera, desafiando todas las expectativas, y dejando atrás un rastro de humo que poco a poco se desvanecía en la vastedad del espacio. El hombre que había soñado con lo imposible ya estaba dejando su huella en las estrellas. Capítulo 4. El espacio y sus misterios. La nave surcaba el vacío en la inmensidad del espacio, dejando atrás la Tierra, su origen, su pasado. Cyrano de Bergerac, cuya mente había sido por años un hervidero de pensamientos insólitos y audaces, ahora se encontraba entre las estrellas, el cosmos a su alrededor deslumbrante en su magnificencia y misterio. El sol, una esfera dorada y distante, iluminaba débilmente los rincones de la nave, proyectando sombras que parecían moverse en un ritmo propio, como si todo lo que estaba sucediendo tuviera su propia sinfonía silenciosa. El silencio que lo rodeaba no era el vacío que uno podría imaginar. Era un silencio denso, un silencio que abrazaba con la misma fuerza con la que las estrellas parecían vigilar a los seres humanos desde su distante morada en el universo. Cyrano no podía evitar la sensación de insignificancia que invadía su ser. La Tierra, el lugar que había conocido toda su vida, se veía ahora como una esfera azul y verde, flotando en un mar de oscuridad infinita. Desde allí, la vida misma parecía tan pequeña, tan frágil. Se acercó a una de las ventanillas de la nave, sus manos sosteniendo la barandilla con firmeza mientras su mirada se perdía en el horizonte estelar. A medida que se alejaba más y más, la gravedad de la Tierra dejaba de tener efecto sobre él. El espacio, por su naturaleza misma, despoja a todo lo que toca de su peso, de su ser tangible. Todo en él parecía suspendido en un interminable instante, como si el tiempo mismo estuviera detenido. Cyrano estaba rodeado por la vastedad, pero, al mismo tiempo, sentía una paz profunda. El caos de la vida cotidiana, las luchas por los sueños en la Tierra, las trivialidades que consumían la existencia humana, todo eso parecía haber quedado atrás. Solo quedaba el espacio y su impresionante belleza. Todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había soñado, parecía haber cobrado un nuevo sentido en este viaje solitario. Las estrellas, las que durante siglos habían observado la Tierra desde el principio de los tiempos, ahora lo miraban a él. Como si se inclinara ante él, el espacio le ofrecía su manto de misterio. Sin embargo, no todo era serenidad. En su mente, las dudas comenzaron a formarse de nuevo. ¿Estaba preparado para lo que le esperaba allá arriba? ¿Qué encontraría más allá de este cielo desconocido? Había estudiado el tema durante años, pero el conocimiento teórico era muy diferente de la experiencia directa. Sabía que cada paso que daba lo llevaba más allá de los límites de la ciencia, de la lógica, de todo lo que había sido posible hasta ese momento. ¿Sería capaz de sobrevivir en un entorno tan alienígena, tan despiadado para los seres humanos? Su mente divagaba entre preguntas y respuestas, y cuando miraba a su alrededor, las paredes de la nave, que ya no sentían como un refugio seguro, lo hacían sentir más distante de la Tierra que nunca. La nave era ahora su único refugio, y el espacio exterior, tan vasto y hermoso, era igualmente aterrador. El vacío que lo rodeaba era absoluto. No había sonidos, ni ecos, ni ninguna de las señales que los seres humanos habían aprendido a identificar en su planeta. Aquí solo existía el eterno silencio del cosmos, como una llamada sin respuesta. Cyrano continuó su viaje, absorto en la contemplación del universo, cuando un extraño fenómeno ocurrió. Las estrellas comenzaron a moverse de manera inusual, como si alguna fuerza cósmica estuviera alterando su órbita natural. Al principio, pensó que su mente estaba jugando trucos con él, pero pronto se dio cuenta de que algo verdaderamente extraño estaba sucediendo. De repente, un brillante destello iluminó la nave desde el exterior. Un resplandor tan intenso que cegó su vista momentáneamente. Cuando recuperó la vista, se dio cuenta de que una enorme sombra se cernía sobre él, una sombra que cubría el cielo mismo, una forma que parecía surgir de la nada, creciendo a un ritmo alarmante. No era una estrella ni un planeta conocido. Era algo que parecía imposible,
como si estuviera en el mismo corazón del vacío, una manifestación de algo fuera del entendimiento humano. Cyrano, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la ventanilla. La figura que ahora lo observaba, como un gigante inmóvil, parecía observarlo con los ojos de una entidad de otro mundo. Era como si el espacio mismo se hubiera hecho tangible, algo que no solo existía como una mera extensión de vacío, sino que se había vuelto una fuerza con voluntad propia. La nave, cuyo rumbo había sido tan confiable hasta el momento, comenzó a vacilar, como si el misterioso objeto que se había materializado de la nada estuviera interfiriendo con su curso. Cyrano observó el extraño fenómeno con creciente temor y asombro. Lo que había comenzado como una travesía de descubrimiento, un viaje hacia las estrellas, ahora parecía ser algo mucho más grande, algo más allá de la comprensión humana. Mientras tanto, en el taller de París, Henry se encontraba rodeado de mapas y planos, tratando de entender lo que había sucedido. El rastro de Cyrano se había perdido en el vacío, y no podía hacer nada para ayudarlo. El viaje de su amigo había desbordado todo lo que había conocido hasta ese momento, llevando la aventura a una dimensión que parecía trascender lo imaginable. El sol, que iluminaba la nave de Cyrano desde la distancia, se oscureció momentáneamente por la sombra de lo desconocido. En su interior, Cyrano respiraba con dificultad, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Qué significaba este encuentro? ¿Qué representaba esa sombra que se había interpuesto en su camino hacia el futuro? Con cada segundo que pasaba, el misterio del universo se hacía más denso, más inquietante. El espacio, con todo su esplendor y su majestad, comenzaba a parecer una prisión de lo inexplicable, y Cyrano, ahora atrapado en su interior, se enfrentaba a la realidad de que, al igual que la tierra, el cielo también tenía sus propios secretos, sus propios misterios, los cuales no estaban dispuestos a ser desvelados sin un precio. Capítulo 5. El encuentro con lo desconocido. El corazón de Cyrano latía con una velocidad inusitada mientras observaba aquella sombra gigante que se había materializado frente a la nave. En su mente, las preguntas se amontonaban como olas turbulentas en un mar embravecido. ¿Qué era aquello? Una estrella errante. Un cometa. ¿O algo aún más inusitado? No era posible que el espacio mismo se hubiera hecho tangible de esa manera. La sombra que lo cubría era tan inmensa que parecía devorar toda la luz del universo. Con un esfuerzo, Cyrano apartó la vista de la ventana para intentar comprender lo que estaba ocurriendo. El extraño fenómeno había comenzado a afectar la nave de formas inexplicables. Las luces titilaban intermitentemente, las brújulas se volvían locas, y los sistemas de navegación se apagaban y encendían como si la nave estuviera a merced de una fuerza ajena. Con un rápido movimiento, Cyrano se apresuró a activar los controles de emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de poder es este?, murmuró, su voz resonando en la pequeña cabina como una pregunta sin respuesta. Mientras la nave temblaba, un extraño susurro se filtró por los altavoces, un sonido bajo y vibrante, que no parecía provenir de ninguna parte. Cyrano, tembloroso pero decidido a no perder el control de la situación, trató de entender lo que sucedía, observando en la pantalla de control. Esto es imposible, pensó mientras sus dedos recorrían rápidamente los mapas estelares. El rumbo parecía desviarse sin que él lo pudiera evitar, como si la gravedad de un ser desconocido lo hubiera atrapado. Pero eso no era todo. La sombra, aquella presencia inquebrantable que los rodeaba, comenzó a emitir una luz propia. No era una luz cálida ni acogedora, sino una luz fría, que parecía emanar de una fuente invisible. Como si aquella sombra no solo estuviera observando, sino acechando. Sin embargo, a pesar de la creciente inquietud que se apoderaba de su ser, Cyrano, ese hombre de ingenio y valentía, no se rendiría tan fácilmente. Recordó lo que había aprendido en sus años de estudios. El espacio, ese vasto vacío que había decidido explorar, era tan impredecible como fascinante. No era la primera vez que los humanos se enfrentaban a lo inexplicable, a lo que superaba el entendimiento. Pero, si algo había aprendido, era que la curiosidad y el coraje podían desvelar los secretos más oscuros del universo. Decidido a entender, no solo para él, sino para la humanidad misma, presionó una serie de botones en el panel de control, intentando establecer comunicación con la fuente del fenómeno. Las pantallas de la nave se iluminaron brevemente, y una vibración extraña comenzó a llenar el aire, como si las mismas paredes de la nave intentaran comunicarse con él. Cyrano, con los ojos fijos en el monitor,
Observó cómo unas ondas de energía parecían viajar por el espacio hasta encontrarse con la nave. El susurro se intensificó y, de pronto, una figura etérea apareció ante él en la pantalla, o al menos, eso parecía. No era una imagen en el sentido convencional. Era más bien una proyección, una silueta borrosa que se desdibujaba constantemente, como una sombra que cambiaba de forma. Cyrano, sin pensarlo dos veces, activó el altavoz. «¿Quién está ahí?», dijo con voz firme, aunque su estómago se retorciera por la incertidumbre. La figura no respondió inmediatamente. Solo hubo un profundo silencio, uno que parecía desafiar la lógica misma del tiempo. De pronto, una respuesta surgió, baja, profunda, como si las mismas estrellas estuvieran susurrando desde lo más lejano del cosmos. «Ven, y mira». La voz que resonó en sus oídos no era humana, ni de ninguna criatura conocida. Era como una vibración, un eco de algo mucho más antiguo que la propia humanidad, como si proviniera de las entrañas del universo mismo. Cyrano se quedó quieto, la sangre helada en sus venas. ¿Quién estaba hablándole? ¿Qué significaba aquella invitación a mirar? Desorientado, comenzó a ajustar la visibilidad en las pantallas para observar lo que estaba sucediendo a su alrededor. La imagen del espacio, la que hasta hace unos momentos parecía tan infinita y calma, había cambiado. Lo que antes eran simples estrellas, ahora parecían moverse, agitarse como si fueran un mar inmenso que se retorciera bajo una tormenta cósmica. Los astros danzaban en un baile frenético, y la oscuridad misma parecía cobrar vida, como si el vacío estuviera buscando algo, o quizás a alguien. Cyrano, desconcertado pero impulsado por una necesidad insaciable de descubrir la verdad, comenzó a navegar su nave hacia la figura oscura que seguía desdibujándose en la pantalla. Los controles ya no respondían de la manera habitual, como si la fuerza que los rodeaba hubiera interferido con el sistema, pero aún así avanzaba, impulsado por la misma curiosidad que lo había llevado a embarcarse en este viaje. De repente, una nueva sensación lo invadió. El espacio que lo rodeaba se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Como si la materia misma estuviera siendo comprimida. Una presión invisible comenzaba a apoderarse de la nave, como si la gravedad de una presencia desconocida estuviera comenzando a hacer su efecto. Cyrano, con el rostro sudoroso, luchaba por mantener la calma. Sabía que debía mantener su concentración. Si no lo hacía, podría perder el rumbo y con ello, su vida. En ese momento, la figura en la pantalla dejó de ser borrosa y adquirió una forma definida. Una forma que parecía humana, pero no del todo. Su cuerpo estaba compuesto de luces titilantes, sombras que se entrelazaban y formas que se distorsionaban, como si su existencia misma fuera el reflejo de algo intangible. Cyrano sintió que su corazón se detenía por un segundo. La figura habló nuevamente, esta vez con mayor claridad. El viaje que has comenzado no es solo tuyo. No eres el primero, y no serás el último. El espacio no se puede poseer, pero puede ser comprendido. ¿Estás listo para descubrirlo? Antes de que pudiera responder, la figura se desvaneció, y la nave comenzó a moverse por sí misma, arrastrada por una fuerza irresistible hacia el corazón del fenómeno cósmico. El silencio lo envolvió nuevamente. Cyrano, con la mente llena de incertidumbre y asombro, se preparaba para lo que fuera que vendría a continuación. Sabía que este encuentro no solo marcaría el destino de su viaje, sino que también podría revelar las respuestas que tanto había buscado sobre el espacio, el cosmos y el propio ser humano. Capítulo 6. El desafío de lo innombrable. El tiempo parecía haberse detenido en el mismo momento en que la nave se adentró en la oscuridad que, como una marea insondable, los arrastraba a un abismo infinito. Cyrano, con la mirada fija en el frente, ya no sabía si avanzaba o si el espacio mismo estaba jugando con ellos. La sombra que antes se había materializado frente a la nave ahora parecía envolverla, como si todo lo que antes era conocido estuviera desmoronándose a su alrededor. Las estrellas, que eran su guía, se habían desvanecido, y lo único que quedaba era una sensación de vacío absoluto. A pesar de la profunda sensación de desorientación, Cyrano no pudo evitar una extraña calma que se apoderaba de su ser. Esa calma nacía del desafío de lo desconocido. Era como si el cosmos le estuviera ofreciendo una última oportunidad de comprender los límites del universo. La misma oscuridad que parecía un abismo sin fondo también era una invitación, un enigma al que su mente científica no podía negarse. A lo lejos, una luz débil comenzó a brillar.
No era una estrella en un cometa. Era algo diferente, algo que parecía moverse en un patrón que desafiaba las leyes conocidas de la física. Cyrano, siempre curioso, apretó el acelerador, acercándose más a esa luz enigmática. Los sistemas de la nave seguían fallando, pero su instinto le decía que debía llegar allí, que esa luz era la clave. A medida que se acercaba, una voz, esta vez más clara y penetrante, resonó en la cabina de la nave, como si viniera de todos lados y de ninguno a la vez. La misma vibración, esa onda de energía que había sentido antes, se intensificó. La voz, como un susurro ancestral, habló directamente a su mente, sin necesidad de intermediarios. ¿Por qué sigues avanzando?, preguntó, la voz llena de una sabiduría que parecía venir de tiempos que se perdían en la historia misma del universo. No sabes lo que te espera, ni lo que arrastras contigo. El viaje que has comenzado puede ser el fin, o puede ser el principio de algo mucho más grande que tu comprensión. Cyrano, con el corazón palpitante, no pudo evitar preguntarse si estaba hablando con una fuerza superior, o si tal vez se trataba de una proyección, un eco de algo que existía mucho más allá de la comprensión humana. En su mente, las palabras danzaban como un rompecabezas aún por resolver, pero la sola idea de dar marcha atrás nunca había cruzado su mente. Había un magnetismo en la voz, un poder que lo empujaba a seguir, a ir más allá de los límites conocidos. No hay regreso, respondió Cyrano en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. La curiosidad no me permite darme por vencido ahora. No busco respuestas fáciles, sino las más profundas. No temo lo desconocido, porque es precisamente ahí donde se encuentran los secretos más grandes. El silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo que parecía tragar todo a su alrededor. La luz, antes débil, ahora comenzó a intensificarse, como si hubiera respondido a sus palabras. Las paredes de la nave, ya cargadas de una extraña vibración, parecían palpitar al ritmo de su propio latido. Cyrano miró a su alrededor, y lo que vio no era lo que esperaba. La cabina de la nave había comenzado a distorsionarse, como si los límites del espacio y la realidad se estuvieran desvaneciendo ante él. De repente, un destello cegador iluminó la cabina, y Cyrano, sin poder evitarlo, cerró los ojos. La luz era tan intensa que parecía romper las barreras del tiempo y el espacio. Cuando abrió los ojos nuevamente, el entorno había cambiado. Ya no estaba en la nave. Ya no estaba en el espacio que conocía. Estaba suspendido en un lugar intermedio, entre la realidad y lo inimaginable. Frente a él, una figura apareció, similar a la sombra que había visto antes, pero esta vez mucho más definida. Su forma era humana, pero sus contornos parecían fluctuar, como si su existencia fuera solo una manifestación temporal de algo mucho más vasto y profundo. La figura lo observaba, no con ojos, sino con una presencia que parecía penetrarlo todo. «Has cruzado el umbral», dijo la figura con una voz que resonó en todo su ser. «Lo que ahora enfrentas es un desafío que pocos han tenido el valor de asumir. Las leyes del universo no se aplican aquí, en este espacio intermedio. Lo que tú ves, lo que tú entiendes, es solo una fracción de lo que realmente existe». Cyrano, ahora completamente consciente de que algo trascendental estaba ocurriendo, no vaciló. Estaba preparado para enfrentar lo desconocido, dispuesto a comprender lo que el universo le ofrecía. La figura continuó hablando, como si hubiera percibido los pensamientos de Cyrano. «Te has adentrado en un terreno en el que tus conocimientos y tus habilidades no son suficientes. Para comprender lo que está frente a ti, deberás mirar más allá de lo evidente, más allá de lo racional. Solo entonces podrás ver la verdad que has buscado». En ese momento, Cyrano sintió como si el tiempo se disolviera, y todo lo que conocía se desvaneciera. Era un lugar sin fronteras, sin pasado ni futuro, un lugar donde el único sentido de la existencia era el presente, el desafío del instante. Aquí, en este limbo cósmico, no podía depender de su ingenio ni de la ciencia para encontrar respuestas. Solo podía confiar en sí mismo, en su capacidad de asimilar lo inconcebible. La figura levantó una mano, y en ella apareció una esfera de luz, brillante y fluida. Cyrano observó en silencio mientras la esfera comenzaba a cambiar de forma, adoptando colores y patrones que nunca había visto. Era como si el universo entero se estuviera reflejando en aquella esfera, mostrando las infinitas posibilidades y dimensiones que existían fuera de su entendimiento. «Mira», dijo la figura.
Esto es solo el principio. Lo que ahora ves no es más que una fracción de lo que está por venir. ¿Estás listo para el siguiente paso? Cyrano, con los ojos fijos en la esfera y el alma llena de una mezcla de miedo y fascinación, asintió lentamente. El desafío del universo lo había alcanzado, y él, a pesar de la incertidumbre, estaba dispuesto a aceptarlo. Porque sabía que la respuesta que buscaba solo podía encontrarse en lo imposible, en lo inalcanzable. Capítulo 7. El reino de la imaginación. Cyrano, ahora completamente cautivado por la esfera de luz que flotaba frente a él, experimentaba una sensación indescriptible. El espacio a su alrededor, ese lugar interdimensional donde las leyes de la física y el tiempo se desmoronaban, parecía moldearse según su propia voluntad. Ya no era un hombre enfrentado a la vastedad del cosmos, sino una parte integral de él. El universo mismo parecía haber abierto sus puertas, invitándolo a caminar más allá de los límites de su comprensión. Todo a su alrededor estaba en un estado de mutación constante, como si las dimensiones se retorcieran y se expandieran al ritmo de sus pensamientos. La esfera de luz comenzó a girar lentamente, sus colores cambiaban de manera fluida, como un espectro de posibilidades infinitas. En su interior, Cyrano pudo ver figuras fantasmales danzando, sombras fugaces de un mundo que escapaba a su alcance. No eran figuras humanas, sino formas que podrían haber sido pensadas por mentes más allá de la lógica que él conocía. Su aparición y desaparición ocurrían en un suspiro, como si la misma realidad jugara a esconderlas. La figura que se había materializado frente a él lo observaba en silencio, su presencia era tan poderosa que parecía llenar el vacío del espacio. Su rostro, si es que eso era lo que tenía, no era reconocible. No era humano ni de ninguna otra especie que Cyrano pudiera identificar. Era algo más, una conciencia sin forma, capaz de entender cosas que el hombre común no podía ni imaginar. Lo que ves no es real, dijo la figura, como si intentara romper el vínculo entre Cyrano y la fascinación que experimentaba. Pero es un reflejo de lo que está más allá de tus sentidos. La imaginación, la creatividad, la conciencia humana, son las puertas a los reinos que aún no entiendes. Este es el reino donde los límites de la razón se desvanecen y donde la creación se convierte en lo único que importa. Cyrano escuchó con atención, sus pensamientos viajaban rápidamente, pero había algo en la voz de la figura que le incitaba a no apresurarse, a no intentar entender con la lógica que tanto lo había acompañado a lo largo de su vida. La ciencia, la razón, las estrellas, todo lo que había aprendido parecía diluirse aquí, en este lugar extraño, donde la imaginación era el único lenguaje posible. La figura alzó su mano, y la esfera comenzó a brillar con más intensidad. Sus colores se multiplicaron, se distorsionaron, formaron patrones complejos que giraban y se expandían. Cyrano, hipnotizado por el espectáculo, no pudo evitar preguntarse si eso era lo que los antiguos habían llamado el sueño de los dioses. En su mente, las imágenes que surgían dentro de la esfera comenzaban a tener sentido, pero un sentido que no se podía expresar con palabras. Eran ideas y conceptos que solo podrían entenderse si uno lograba abandonar las fronteras de lo que consideraba posible. El verdadero viaje no es hacia el espacio exterior, dijo la figura, como si leyera los pensamientos de Cyrano. El verdadero viaje es hacia dentro. A veces, la mente humana es capaz de cruzar fronteras que el cuerpo jamás podría alcanzar. Es aquí, en la imaginación, donde reside el poder más grande. Es en este espacio donde la creación, el sueño, la visión, pueden transformarse en realidades tangibles. Cyrano asintió lentamente. Nunca antes había considerado que la imaginación pudiera ser tan poderosa, que pudiera trascender la realidad física y llevarlo a lugares donde la lógica y la razón se desvanecían. Estaba en un terreno desconocido, un espacio donde no era el conocimiento lo que lo guiaba, sino una capacidad más profunda de percepción. Aquí, su ser ya no era solo un hombre en una nave espacial, sino un viajero de dimensiones ocultas. La figura continuó, su voz resonando en las profundidades del alma de Cyrano. Lo que tú buscas, lo que deseas conocer, no está en las estrellas ni en los planetas. Está dentro de ti. La verdad, el conocimiento, las respuestas que buscas, todo se encuentra en el reino de la imaginación. Si eres capaz de abandonar tus viejas creencias, tus limitaciones, podrás ver el mundo tal como es, sin las máscaras que le ha puesto tu mente. Aquí, en este reino, es donde la verdadera libertad existe. Cyrano sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar.
La figura frente a él parecía desvanecerse lentamente, pero sus palabras quedaban flotando en el aire. La nave ya no era la misma. El espacio había dejado de ser solo un lugar físico para convertirse en un vasto lienzo en blanco, listo para ser pintado con la mente y el corazón. La idea de que la imaginación pudiera ser la clave para acceder a verdades más profundas lo cautivaba. Había tocado el umbral de un nuevo tipo de conocimiento, uno que solo podía ser experimentado, no aprendido. Con un último destello de luz, la figura desapareció, pero Cyrano ya no estaba solo en la vastedad del cosmos. Ahora, la nave se encontraba en un espacio desconocido, un espacio que reflejaba lo que él sentía en su interior, un vasto mar de posibilidades infinitas. El viaje que había comenzado como una exploración del espacio exterior se había transformado en una exploración del alma. Cyrano, con la mente y el corazón abiertos, comprendió que el verdadero desafío no estaba en el universo que se extendía ante él, sino en el universo que vivía dentro de él. Y, al igual que las estrellas y los planetas, esa vastedad interior también podía ser conquistada. Al mirar hacia adelante, vio un nuevo horizonte, uno que no estaba marcado por las estrellas conocidas, sino por las posibilidades infinitas de la imaginación. Un horizonte que solo él podía trazar. Capítulo 8. La inmensidad de los sueños. Cyrano se encontraba flotando en la oscuridad cósmica, pero ya no sentía miedo ni incertidumbre. La sensación de ingravidez, que antes había sido extraña e incluso aterradora, ahora le resultaba liberadora. Su cuerpo, suspendido en la nada, parecía fundirse con el vasto océano estelar. Pero ya no estaba solo, la consciencia que lo había guiado a través del reino de la imaginación seguía presente, como una corriente invisible que recorría la vasta extensión de su ser. Mientras la nave avanzaba sin rumbo fijo, Cyrano comenzó a preguntarse sobre el origen de todo esto. ¿Cómo había llegado a este lugar? ¿Qué propósito se escondía tras la visión que acababa de experimentar? En la quietud del espacio exterior, las preguntas comenzaron a desbordarse en su mente, pero el silencio era absoluto. No había respuestas inmediatas, solo ecos de reflexiones más profundas. Cada estrella que cruzaba su camino parecía ser una idea por descubrir, un sueño suspendido en el espacio-tiempo. Entonces, como si el universo mismo hubiera respondido a su inquietud, una nueva luz apareció en su campo de visión. Era una estrella, pero no una estrella común. Su brillo era extraño, casi etéreo, como si fuera un faro en medio de la inmensidad. La estrella parecía llamarlo, como si estuviera invitándolo a un destino lejano y desconocido. Sin pensarlo, Cyrano dirigió la nave hacia esa fuente de luz, impulsado por una curiosidad que no podía ignorar. A medida que se acercaba, la estrella se transformaba, mutando en una figura difusa que parecía ser una mezcla de luz y sombra. La nave, atraída por una fuerza invisible, comenzó a girar en espiral hacia la figura que se iba formando, hasta que todo se hizo claro. No era una estrella, sino una figura humana, aunque su apariencia no era del todo reconocible. No era un ser terrenal, eso era evidente, pero su presencia emanaba una fuerza única, como si representara una manifestación del pensamiento colectivo de todos los seres humanos. La figura, ahora claramente visible, no tenía rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrecogedora. Era una forma de conocimiento personificada, una inteligencia superior que desbordaba las fronteras de la comprensión humana. Cyrano sintió que, al mirarla, su mente comenzaba a expandirse. Sus pensamientos no podían seguir el ritmo de la imagen que se le presentaba. Esta figura no estaba allí para ofrecer respuestas, sino para presentar nuevas preguntas. La figura habló, pero su voz no era un sonido que se percibiera con los oídos. Era una vibración, una sensación que atravesaba las fibras más profundas del ser. Las palabras no llegaban como sonidos, sino como imágenes que brotaban directamente de su mente. Lo que ves es solo una manifestación del vasto tejido de la realidad. Aquí, las fronteras entre el pensamiento y el ser se desvanecen. Lo que buscas no está fuera, sino dentro de ti, en lo más profundo de tus sueños. Los sueños son la clave para comprender el universo, Cyrano. Ellos son la semilla que da vida a las ideas, la chispa que enciende el fuego de la creación. No puedes seguir buscando respuestas en el exterior, porque lo que hay fuera de ti es solo un reflejo de lo que eres por dentro. Cyrano se quedó inmóvil, el peso de las palabras de la figura cayó sobre él con una fuerza inesperada. Nunca antes había considerado que los sueños pudieran tener tal poder.
Siempre los había visto como algo efímero, algo que solo existía en el reino de la imaginación. Pero ahora, ante esta figura, comprendía que los sueños no eran solo visiones pasajeras, eran la materia prima de la creación misma. Eran la llave para acceder a las verdades más profundas del cosmos. La figura continuó, sus palabras llegando con la misma intensidad. Tus sueños, tus pensamientos, tus deseos más profundos, son el eco del universo mismo. Todo lo que existe en el mundo material es solo un reflejo de lo que ha sido soñado antes. El espacio, las estrellas, la vida, todo ha nacido de la imaginación, de un sueño compartido. No eres un ser aislado, Cyrano. Eres una parte de un todo mucho más grande, una chispa en el vasto fuego de la creación. Los sueños no solo te muestran lo que podría ser, sino lo que ya es, en una dimensión más allá de tu comprensión. Cyrano se sintió abrumado por la magnitud de la revelación. Todo lo que había creído saber sobre el universo, sobre la ciencia y la razón, parecía desmoronarse ante la inmensidad de lo que acababa de escuchar. Los sueños no solo eran algo personal, algo que pertenecía al individuo. Eran, de alguna manera, el lenguaje del cosmos, el medio por el cual la realidad se manifestaba. El sueño era la realidad, solo que en una forma que aún no podía entender completamente. La figura extendió su mano, y Cyrano sintió una presión en su pecho, como si una energía invisible lo invadiera. Entonces, de repente, las estrellas que lo rodeaban comenzaron a moverse, desplazándose hacia él con una velocidad vertiginosa. La luz se intensificó, y el espacio a su alrededor se distorsionó, como si las leyes del universo estuvieran colapsando y reformándose. Cyrano comprendió que no estaba viendo las estrellas tal como eran, sino tal como él las había soñado, tal como su mente las había concebido. Las estrellas no eran fijas en el cielo, no eran cuerpos celestes inmóviles. Eran proyecciones, sueños compartidos por todo ser consciente que alguna vez había mirado hacia el cielo y se había preguntado qué había más allá. La figura continuó hablando, su voz ahora más suave, pero igualmente penetrante. Es el momento de despertar, Cyrano. No dejes que la realidad te engañe, ni que la razón te limite. La imaginación es la fuerza que da forma a los sueños, y los sueños son la esencia de la creación. Solo cuando te atrevas a imaginar sin fronteras, podrás comprender lo que te rodea. Lo que ves con los ojos es solo una fracción de lo que verdaderamente es. No temas explorar más allá de los límites de tu mente. Porque, al final, todos los límites existen solo en la imaginación. La figura comenzó a desvanecerse, su luz se deshilachó como una tela arrugada, y la nave volvió a flotar en la quietud del espacio. Cyrano se quedó solo, pero su mente ya no estaba vacía. Había tocado algo que no podía ser explicado con palabras. Los sueños, la imaginación, el vasto universo. Todo estaba entrelazado en una red infinita que solo podía ser comprendida por aquellos que se atrevían a cruzar las fronteras de lo conocido. Cyrano, con una sensación renovada de asombro y comprensión, miró hacia adelante. El viaje, en su forma más profunda, recién comenzaba. Capítulo 9. La conquista de los límites. Cyrano despertó del extraño trance que lo había envuelto, y por un momento, creyó que había regresado al mundo conocido. Pero al abrir los ojos, la vastedad del cosmos se desplegaba ante él con una intensidad aún mayor. Los colores del universo brillaban con una claridad impresionante, y la luz de las estrellas danzaba a su alrededor como una sinfonía de partículas que se movían a un ritmo que solo él podía percibir. La nave en la que se encontraba, aparentemente suspendida en un vacío infinito, ahora parecía ser una extensión de su propia conciencia. Había comprendido algo en el encuentro con la figura. Los sueños no solo eran la llave a una realidad desconocida, sino que también eran la manifestación de las posibilidades que aún no habían sido tocadas por la mano de la humanidad. Los límites, los muros que el hombre había erigido a lo largo de la historia, solo existían en la mente humana. Cyrano comprendió que los sueños eran la única manera de cruzar esos límites, de alcanzar las fronteras del conocimiento que hasta ahora parecían inalcanzables. Con esa revelación en mente, Cyrano comenzó a meditar sobre su propósito. ¿Qué era lo que realmente quería lograr en este viaje? No era simplemente un explorador, un hombre que viajaba hacia la luna por curiosidad científica o por la gloria del descubrimiento. No, su misión era mucho más profunda. Era un ser humano enfrentándose a los límites mismos de la imaginación, tratando de comprender las fuerzas que moldeaban no solo su realidad, sino la de todos los seres humanos.
La nave, como si hubiera recibido la misma comprensión que él, comenzó a moverse sin que él tocara ningún control. Su destino parecía haber sido elegido por la misma esencia cósmica que lo había acompañado hasta allí. Las estrellas se alinearon de manera perfecta, y Cyrano pudo percibir una corriente de energía que lo empujaba hacia adelante, como si el universo estuviera abriendo un camino para él. De repente, un destello brilló a lo lejos. Al principio, parecía una estrella más en la vasta oscuridad del espacio, pero conforme se acercaba, Cyrano pudo ver que no se trataba de una estrella, sino de algo mucho más grande. Era una esfera de luz, resplandeciente y en constante movimiento, un ser en sí misma, una entidad cósmica que no podía ser comprendida por los sentidos humanos. La esfera, al igual que la figura en su encuentro anterior, no tenía forma física en el sentido que él conocía, pero su presencia era indudable. La esfera era todo lo que existía en ese momento, un símbolo de la unidad de la existencia. Cyrano sintió una atracción irresistible hacia ella. No sabía si la nave lo estaba guiando, o si era él quien, de alguna manera, había convocado esa esfera con el poder de su mente. En cualquier caso, avanzaba inexorablemente hacia el centro de la luz. A medida que se acercaba, el espacio a su alrededor comenzaba a distorsionarse, como si las leyes de la física se deshicieran en presencia de esa entidad. La luz no era cegadora, sino que invadía el espacio con una calma sobrenatural, como si todo lo que se encontraba dentro de su resplandor estuviera protegido, como si los pensamientos de Cyrano se desvanecieran al entrar en su presencia. Cuando finalmente llegó al borde de la esfera de luz, Cyrano comprendió que estaba frente a algo mucho más grande que cualquier ser humano. La esfera no hablaba en palabras, pero su presencia comunicaba una verdad profunda. El cosmos, la vida, el conocimiento, todo estaba unido en una danza que trascendía la comprensión humana. La esfera era un símbolo de la unidad primordial, la fuente de todas las posibilidades. Su existencia era la manifestación de una verdad inmutable, que todo lo que existe está conectado por hilos invisibles que solo pueden ser percibidos cuando el ser humano se atreve a ir más allá de su propia visión limitada. Cyrano, sin palabras, extendió su mano hacia la esfera, y al tocarla, sintió una descarga de conocimiento que lo atravesó. En ese instante, las fronteras entre su ser y el cosmos desaparecieron. No era un hombre flotando en una nave, ya no estaba solo en la oscuridad del espacio. En ese momento, Cyrano se convirtió en una parte integral de todo lo que existía. Las estrellas, los planetas, las galaxias, todo formaba parte de él, y él de todo. En un suspiro, una comprensión profunda surgió en su mente. Los límites que los humanos se imponían a sí mismos no eran más que ilusiones. El universo, en su magnitud infinita, no tenía fronteras. Era una red de posibilidades interminables, una danza eterna de sueños y realidades que se cruzaban sin cesar. Cada ser humano, cada pensamiento, cada acción era una chispa en esa gran llama cósmica. Cyrano cerró los ojos, no porque estuviera cansado o porque deseara escapar de la magnitud de lo que había experimentado, sino porque entendió que ya no necesitaba verlo. La verdad ya no estaba en los ojos, sino en el corazón, en el alma. Los límites, aquellos muros que parecían inquebrantables, ya no existían para él. Él era el soñador y el soñado, el que imaginaba y el que existía en la imaginación. Con esa revelación, la esfera comenzó a desvanecerse lentamente, como una niebla que se disuelve al amanecer. El universo, en su totalidad, parecía suspenderse en el tiempo. Pero Cyrano ya no temía. Él había cruzado los límites de la realidad y había tocado las estrellas con su mente. Sabía que su viaje no era solo hacia la luna, ni hacia las estrellas. Su viaje era hacia el interior, hacia el centro mismo de la creación. La verdad lo había tocado, y ahora, como una chispa que nunca dejaría de brillar, él llevaría esa verdad consigo para siempre. La nave, ahora en silencio, comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez no había prisa. Cyrano sabía que no importaba a dónde fuera, lo que había encontrado ya era suficiente. El verdadero viaje nunca termina. Capítulo 10. El encuentro con lo desconocido. Cyrano, ahora consciente de su transformación interna, continuó su travesía por el vasto e inabarcable universo. Su ser, expandido por la experiencia que había vivido junto a la esfera de luz, ahora era más que el hombre que había viajado desde la Tierra. Ya no se sentía pequeño frente al cosmos, sino más bien, un elemento inseparable de él. Sin embargo,
Aunque había tocado las fronteras del conocimiento y había comprendido la conexión universal, algo dentro de él seguía buscando respuestas. Su deseo de saber más, de conocer lo que aún no comprendía, lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. La nave flotaba en silencio, arrastrada por la misma corriente cósmica que parecía mover a todo el universo. Cyrano observaba las estrellas, ahora no como simples puntos de luz, sino como faros de sabiduría. Sabía que cada una de ellas contenía un universo, un mundo de posibilidades y secretos que solo los que se atrevían a soñar podían descubrir. El espacio, antes vasto y aterrador, ya no lo sentía como un vacío. Era una inmensa red de conexiones, donde todo estaba interrelacionado, desde las partículas más diminutas hasta las galaxias más lejanas. Fue en medio de esta reflexión profunda que algo fuera de lo común ocurrió. A lo lejos, un destello brillante surgió en la oscuridad del espacio. No era una estrella, ni un cometa, ni nada que pudiera identificar de inmediato. Era una figura en movimiento, una forma que se desplazaba de manera errática, pero con una intensidad que no podía pasar desapercibida. Cyrano, como si hubiera sido llamado por una fuerza invisible, dirigió su nave hacia la fuente de esa luz desconocida. A medida que se acercaba, la figura se definía con mayor claridad. No era una nave, ni una forma reconocible por el hombre. Era algo extraño, algo que desafiaba cualquier intento de clasificación. Tenía un resplandor iridiscente, como si estuviera hecha de luz pura, pero a la vez parecía moverse como una sombra, alterando su forma con cada destello. Era un ser o una entidad cuya naturaleza escapaba a la lógica humana. Cyrano, aunque preparado para lo inexplicable, no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y ansiedad. Sabía que este encuentro, más que cualquier otro en su viaje, podría cambiarlo por completo. Se encontraba frente a lo verdaderamente desconocido, algo más allá de su comprensión, más allá de la esfera de luz que había tocado. Esta era una entidad que no podía ser explicada con palabras, una presencia que desbordaba las fronteras del lenguaje. La nave, casi con vida propia, se acercó a la figura con un sigilo casi reverencial. En el interior de la nave, Cyrano percibió cómo el ambiente cambiaba. El aire, o lo que él percibía como aire, se volvía más denso, cargado de una energía que no podía identificar. Las paredes de la nave comenzaron a vibrar suavemente, como si respondieran a la energía que emanaba de la figura. Cyrano cerró los ojos por un instante, sintiendo la conexión con algo más grande, algo que trascendía su entendimiento humano. De repente, la figura se detuvo, suspendida en el vacío como si hubiera esperado el momento exacto para presentarse. Cyrano, sin palabras, observó cómo la forma se deshacía y se transformaba ante sus ojos. La luz comenzó a disolverse en un patrón geométrico, como si la figura estuviera intentando comunicarse de una manera que no podía ser descifrada con la razón, sino con la intuición. Los colores cambiaban de manera constante, pasando de matices fríos a tonos cálidos, como si reflejaran las emociones del encuentro. Cyrano, impulsado por una mezcla de curiosidad y respeto, extendió su mano hacia la forma. Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, una sensación extraña lo detuvo. Era como si una voz sin sonido le hablara directamente al corazón, no a los oídos, sino a la conciencia misma. La figura no se movió, pero algo le transmitió un mensaje: lo que buscas no está fuera, sino dentro de ti. La respuesta está en el alma humana, en el sueño que nunca termina. La sensación fue tan poderosa que Cyrano, sin saber cómo, comprendió la verdad detrás de las palabras. Este ser, esta entidad de luz y sombra, no era un ser externo. Era una manifestación de la misma energía que había tocado en su encuentro con la esfera, la energía que impregnaba todo lo que existía, el principio del universo mismo. Y lo que le decía no era solo una advertencia, sino una revelación profunda. El verdadero viaje, el viaje que él había emprendido, no se trataba de alcanzar un destino lejano, sino de entender la vastedad del alma humana, de mirar hacia adentro para encontrar la respuesta a todas las preguntas que lo habían acompañado. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, su luz deshaciéndose en pequeñas partículas que se dispersaban por el espacio, como si regresara al infinito del cual había surgido. Cyrano, aún sobrecogido por la experiencia, comprendió que su encuentro con lo desconocido había sido un recordatorio de que, en el fondo, todos los seres humanos estaban buscando lo mismo: entender su lugar en el cosmos, descubrir el significado profundo de la existencia, y hallar la conexión que los unía a todo lo que los rodeaba.
A medida que la figura desaparecía, Cyrano volvió a cerrar los ojos, sabiendo que no importaba cuántos encuentros extraordinarios tuviera, cuán lejos llegara en su viaje hacia la luna o más allá, lo esencial siempre estaría dentro de él. Y, con esa verdad reconociendo su lugar en el cosmos, continuó su viaje, ya no buscando respuestas, sino buscando entender la belleza de la pregunta misma. Capítulo 11. La profundidad del silencio cósmico. El tiempo en el espacio, tan ajeno al ritmo de la Tierra, parecía haberse detenido. Cyrano no podía precisar cuántos momentos habían transcurrido desde su encuentro con la misteriosa entidad. La nave, quieta y flotante, continuaba su curso errante por las vastas corrientes del cosmos, mientras su mente se sumergía en la reflexión. Había sido tocado por algo más grande que cualquier estructura física, algo que desbordaba las fronteras de la materia y la lógica, algo que invadía cada rincón de su ser. La energía que había percibido en el encuentro, esa vibración de la cual su alma había sido partícipe, lo había dejado inquieto. Y, sin embargo, ese mismo silencio que ahora lo envolvía parecía transmitir una serenidad profunda, un mensaje inefable que era tanto una paz como una inquietud. El vacío del espacio no era una quietud sin vida, como podría parecer, sino una corriente que pulsaba con una vibrante energía cósmica. Era una presencia invisible que se filtraba en todo lo que tocaba, desde los planetas hasta las estrellas, desde las naves hasta los pensamientos de los viajeros solitarios. Pero, más allá de los ecos distantes de las estrellas, de las constelaciones que brillaban y se desvanecían, Cyrano sintió una sensación aún más profunda, un vacío interior que lo interpelaba. ¿Qué le había sido revelado en su encuentro con la entidad? ¿Qué respuesta había llegado? ¿Qué pista había dejado aquella visión indescriptible? Cada palabra resonaba como un eco lejano en su mente, pero las respuestas no se encontraban en las explicaciones racionales, sino en el crisol del alma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el verdadero viaje que había comenzado no era hacia el exterior, sino hacia el interior. Mientras su nave seguía navegando por el océano cósmico, él se encontraba navegando en un espacio aún más profundo, uno que no podía cartografiar ni con la ciencia más avanzada ni con la razón más perfecta. Esta vasta extensión de su propia alma era tan infinita como el propio universo, tan rica en misterios como los astros que poblaban el firmamento. Decidió entonces, en un impulso que brotó desde lo más profundo de su ser, sumergirse en esa quietud introspectiva. A lo lejos, el cosmos seguía desplegando su danza eterna, pero él estaba listo para escuchar algo que no pudiera ser descrito en términos físicos. Se sentó en su nave, aislado de la luz de las estrellas, y comenzó a meditar. El tiempo dejó de tener sentido en ese espacio vacío de la nave. Al principio, sus pensamientos eran como oleadas turbulentas, impulsadas por la necesidad de comprender, de ordenar lo inconmensurable. Pero, poco a poco, esas oleadas se hicieron más suaves, hasta convertirse en suaves olas que apenas tocaban la superficie de su mente. El silencio se hizo más denso, más profundo, y con cada respiración, Cyrano sentía como su conciencia se dilataba, como si estuviera absorbiendo la esencia misma de la quietud. Fue entonces cuando, como un susurro en medio de la quietud cósmica, algo le habló. No con palabras claras, sino como una presencia que atravesaba su ser. Era el universo mismo, hablándole a través del vacío, a través de las estrellas y del silencio. No había necesidad de escuchar, solo de ser. El mensaje era sencillo y profundo. Todo es una danza, una vibración, un constante fluir de energías. El espacio no está vacío, ni el tiempo es lineal. La conciencia es la clave que abre las puertas al entendimiento. No busques respuestas fuera de ti mismo, pues ya lo sabes todo. La mente de Cyrano, al principio confundida por la magnitud de lo que escuchaba, comenzó a alinearse con estas palabras. Cada letra, cada fragmento de significado parecía desdoblarse ante él, revelando capas y más capas de una verdad que, aunque intuitiva, nunca había alcanzado de forma tan clara. Era como si el universo, en su infinita sabiduría, le estuviera mostrando la esencia misma de la existencia. El universo no estaba hecho de partículas solitarias, ni de estrellas que brillaban de forma aislada. Todo, absolutamente todo, estaba interconectado. Las galaxias, los planetas, las criaturas y los hombres, todo era parte de un mismo entramado, una red de energías y vibraciones que se expandía sin fin. Y lo más fascinante de todo, pensó Cyrano, era que él mismo, como ser consciente, formaba parte de esta red.
No era un observador ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Él era una partícula del universo, tan vasta y compleja como cualquier estrella, como cualquier nebulosa. Este descubrimiento lo llenó de una extraña paz, pero también de una infinita humildad. Había buscado entender el cosmos a través de la razón y la ciencia, pero ahora comprendía que la verdadera comprensión solo podía alcanzarse a través de la conexión profunda con todo lo que existe, una conexión que se encuentra más allá de los límites de la razón, más allá de las fronteras de la lógica humana. Mientras la nave continuaba su viaje sin rumbo, Cyrano permaneció sumido en el silencio cósmico. No necesitaba palabras, ni explicaciones. Solo estaba siendo, en armonía con todo lo que le rodeaba. El vacío ya no era vacío, la oscuridad no era temible, sino una invitación a la reflexión y al entendimiento. La luz de las estrellas ya no era algo distante, sino algo cercano, una extensión de su propia conciencia. Y, mientras su nave flotaba en el silencio infinito, Cyrano comprendió que el viaje, en su forma más pura, nunca tenía un fin. El verdadero viaje era hacia dentro de uno mismo, hacia el corazón del universo que reside en cada ser humano. Y en esa verdad, en esa revelación, encontró finalmente lo que había estado buscando, la paz que solo se alcanza cuando uno deja de buscar respuestas en el exterior y se rinde a la conexión profunda con el todo. Capítulo 12. La ley de la gravedad en la Luna. El tiempo continuó su avance imparable, aunque, en el vacío del espacio exterior, la noción de tiempo parecía volverse relativa. Cyrano observaba la esfera lunar que se encontraba frente a él. Su silueta grisácea se destacaba en el profundo fondo negro del universo. Era la misma luna que había contemplado muchas veces desde la Tierra, pero ahora estaba tan cerca, tan al alcance de su mano, como si el sueño de su vida se estuviera cumpliendo a cada respiración. La nave, tan ligera como un suspiro en el vasto océano del espacio, se deslizaba suavemente hacia el satélite. Los primeros rayos del sol lunar iluminaban las formas irregulares del terreno, proyectando sombras largas sobre los cráteres y valles. Cyrano no podía dejar de maravillarse ante la quietud majestuosa de ese mundo que, durante tanto tiempo, había sido solo un objeto distante en sus sueños más locos. Con la nave anclada en la suave gravilla lunar, Cyrano se preparó para lo que sería su primer paso sobre este suelo que parecía estar tan impregnado de misterio como de polvo estelar. Sus botas se apretaron en la superficie, y a medida que se elevaba lentamente, un sentimiento de asombro crecía dentro de él. Cada movimiento que hacía parecía desafiar las leyes de la física que tanto había estudiado, pues en la Luna, la gravedad era mucho menor que en la Tierra, y sus pasos resultaban más livianos, como si estuviera flotando en vez de caminar. La Luna, al contrario de lo que esperaba, no era una extensión desolada y monótona. Aunque las vastas planicies de polvo gris se extendían ante sus ojos, también había una riqueza en las formas geológicas que delineaban el paisaje. Cráteres que se alzaban como monstruos de piedra, montañas que apenas se elevaban del terreno plano y formaciones rocosas cuya magnificencia solo era visible desde esta distancia. Cyrano podía ver con claridad ahora que la Luna era mucho más que un satélite. Era un mundo entero con sus propios secretos, un mundo con historias que aún no se habían contado. A medida que avanzaba por la superficie lunar, una de las primeras sensaciones que tuvo fue la increíble ligereza de su cuerpo. En la Tierra, sus movimientos estaban restringidos por la gravedad, y todo, desde caminar hasta simplemente levantarse de la cama, estaba impregnado por la fuerza de la atracción terrestre. Pero en la Luna, su cuerpo parecía libre, despojado de cualquier carga. Cada paso que daba lo impulsaba un poco más hacia el aire lunar, como si la misma gravedad de la Luna no pudiera retenerlo por completo. Y, sin embargo, no flotaba, sino que caía lentamente, de una forma completamente diferente a lo que había experimentado en la Tierra. La caída era tan suave que parecía no caer en absoluto. A medida que caminaba y observaba, Cyrano comenzó a reflexionar sobre el impacto que el descubrimiento de esta nueva ley de la gravedad tendría sobre su comprensión del universo. Había estudiado los principios de Newton y sus teorías sobre la atracción gravitatoria, pero estar allí, en la superficie de otro mundo, le daba una nueva perspectiva, una sensación visceral de lo que significaba la gravedad. En la Tierra, la fuerza de gravedad era una constante en sus vidas, pero allí, en la Luna, se convertía en una idea abstracta, casi filosófica. Todo lo que había aprendido de las leyes de la física ahora cobraba un significado más profundo. Al alejarse más de la nave y adentrarse en el terreno lunar, Cyrano notó algo fascinante. A pesar de la aparente quietud, había un cierto dinamismo en el paisaje.
El polvo lunar se levantaba con el más mínimo movimiento, danzando en la suave brisa que nunca dejaría de soplar en ese mundo tan lejano y solitario. La luz del sol lunar, que se reflejaba en las montañas y valles, se multiplicaba en destellos que iluminaban las rocas y el terreno, creando una atmósfera irreal, como si estuviera dentro de un sueño. Fue en ese momento que Cyrano comprendió que el viaje a la luna, al igual que su vida misma, no solo era un ejercicio de descubrimiento, sino una manera de comprender su lugar en el vasto universo. Había estado persiguiendo respuestas a preguntas que creía trascendentales, pero en su llegada a este mundo distante, se dio cuenta de que las verdaderas respuestas no eran aquellas que se podían medir o cuantificar, sino las que se hallaban dentro de uno mismo, al observar el vasto panorama del cosmos. La luna, en toda su magnitud y soledad, representaba algo profundo. Era un recordatorio de la fragilidad de la humanidad, pero también de su capacidad infinita para soñar y alcanzar las estrellas. Cada paso que daba en la superficie lunar era un paso hacia lo desconocido, hacia el conocimiento no solo del universo exterior, sino también del universo interior, ese que reside en lo más profundo del ser humano. Al acercarse a un gran cráter, Cyrano se agachó, observando la textura de las rocas lunares, el polvo que se elevaba en el aire. Se dio cuenta de que, aunque la luna no ofrecía ninguna respuesta definitiva, sí le ofrecía una reflexión vital. El cosmos estaba lleno de enigmas, pero el mayor de todos era la capacidad de la mente humana para explorar, cuestionar y viajar más allá de los límites conocidos. El silencio del paisaje lunar era ensordecedor, pero de alguna manera, esa quietud ofrecía una paz y una claridad que la Tierra nunca podría darle. Cyrano cerró los ojos por un momento y dejó que el silencio lo envolviera. Allí, en la vastedad del cosmos, sintió una conexión profunda con el universo entero. Había llegado a la luna, pero, al mismo tiempo, había llegado mucho más lejos. Había llegado al centro de sí mismo. Con una última mirada hacia la nave, que reposaba como un pequeño punto en la vasta extensión lunar, Cyrano comenzó a caminar de regreso, sintiendo que, aunque su aventura en la luna podría haber llegado a su fin, el verdadero viaje había sido mucho más profundo de lo que podría haber imaginado. Capítulo 13. Encuentro con los habitantes de la luna. El viaje hacia lo desconocido parecía haber alcanzado un punto álgido para Cyrano de Bergerac. Durante días, caminó por la superficie lunar, maravillado por las maravillas geológicas y las curiosidades de este mundo inhóspito. Pero a pesar de la belleza que lo rodeaba, algo le inquietaba profundamente: el vacío, la soledad. Aunque había dado un paso hacia lo más remoto de la exploración humana, el eco de su presencia se diluía rápidamente en el desierto lunar. Sin embargo, lo que no esperaba encontrar, y lo que cambiaría el curso de su travesía, eran signos de vida. Cyrano se encontraba al pie de una de las montañas más altas de la luna, rodeado por un paisaje tan imponente como desolado. La nave espacial, que ahora parecía una insignificante mota en el horizonte lejano, era un recordatorio de la pequeña burbuja de seguridad que había dejado atrás. Avanzó sin prisa, observando cada grieta en el suelo, cada sombra que caía desde las grandes montañas, cuando una sensación extraña lo invadió. Una vibración sutil, como un susurro en el aire, le alertó. Cyrano se detuvo en seco, sus ojos recorriendo el horizonte en busca de alguna señal que pudiera justificar la extraña percepción que sentía. Por un instante, pensó que su mente jugaba trucos a causa del aislamiento. Sin embargo, el aire parecía tener un sabor distinto. Algo, o alguien, estaba cerca. La duda se convirtió en certeza cuando una figura difusa se asomó en la distancia. Cyrano observó con más atención. A medida que la figura se acercaba, pudo distinguir una silueta humana, o algo que se asemejaba mucho a lo que podría describir como humano, aunque mucho más extraño. Los rasgos de la figura eran irregulares, como si una mezcla de sombras y luz se hubiera materializado en una forma semitranslúcida. Su altura era notable, mucho mayor que la de un ser humano promedio, y su cuerpo estaba cubierto con una sustancia brillante que reflejaba la tenue luz solar lunar. Los ojos de la criatura, enormes y oscuros, parecían ser dos orbes negros profundos que absorbían toda la luz a su alrededor. El corazón de Cyrano dio un brinco, y por un momento, su mente se llenó de una serie de preguntas sin respuesta. ¿Sería este ser un habitante de la luna? ¿Cómo había llegado hasta aquí, y por qué nadie había hablado de ellos antes? ¿Acaso se trataba de una alucinación producto de su aislamiento y la fatiga? Antes de que pudiera formular más preguntas, la figura se acercó, sus movimientos eran lentos y fluidos, casi etéreos, como si caminara sobre el aire.
Cyrano, que había aprendido a no temer lo desconocido en sus travesuras de juventud, se adelantó, su curiosidad superando al miedo. ¿Quién eres?, preguntó Cyrano, su voz resonando en la quietud del espacio. La criatura, al escuchar la pregunta, pareció detenerse un momento. Luego, con una suavidad sobrenatural, respondió en un lenguaje que no era humano, pero que, sorprendentemente, Cyrano pudo comprender. «Soy un hijo de la luna», dijo con voz profunda y resonante. Aunque las palabras eran extrañas, había una familiaridad en el tono, como si de alguna manera Cyrano pudiera sentir el significado más allá del lenguaje. Era un eco de lo que había sentido al llegar a la Tierra, la búsqueda de algo más grande, algo que conectara a todos los seres, un conocimiento trascendental. ¿Hijos de la luna?, preguntó Cyrano, asimilando las palabras con desconcierto. Miró a su alrededor, buscando señales que pudieran indicar que no estaba soñando. La figura asintió lentamente. Luego, comenzó a caminar con Cyrano a su lado, guiándolo hacia un complejo de estructuras extrañas que surgían del polvo lunar. No eran construcciones como las que el hombre había conocido, más bien, parecían parte del mismo paisaje, nacidas del propio suelo lunar. Las formas eran fluidas, casi orgánicas, como si el material mismo de la luna hubiera sido manipulado por manos invisibles para crear estos refugios. A medida que caminaban, la criatura le explicó, a través de gestos y una forma de comunicación telepática que Cyrano comenzó a percibir con mayor claridad, que los hijos de la luna eran una civilización que había habitado el satélite desde tiempos inmemoriales. Aunque invisibles para los ojos humanos, ellos habían estado observando a la humanidad desde su creación, esperando el momento adecuado para el encuentro. «¿Pero por qué no nos habéis mostrado antes?», preguntó Cyrano, con una mezcla de fascinación y una creciente sensación de asombro ante la magnitud de lo que estaba viviendo. La criatura lo miró con sus ojos oscuros y profundos. Durante un momento, permaneció en silencio, como si estuviera evaluando la pregunta. «El tiempo de la revelación aún no ha llegado», respondió en un susurro. A lo lejos, las estructuras del pueblo lunar empezaron a tomar forma. En su interior, Cyrano podía ver destellos de luz y movimientos que no lograba comprender completamente. Sin embargo, algo le decía que el misterio no solo residía en lo que sus ojos veían, sino en la historia oculta que estas criaturas habían acumulado a lo largo de su existencia. «Aquí, en la luna, nuestro tiempo no está marcado por el mismo flujo que en la Tierra», continuó la criatura. «Nuestro ciclo es diferente. La existencia misma se estira y se dobla, permitiéndonos observar el desarrollo de otros mundos, pero también mantenernos apartados hasta que el momento adecuado llegue. El conocimiento de nuestra existencia no es algo que se pueda compartir a la ligera». Cyrano caminó en silencio, sintiendo que había tocado la punta del iceberg de un conocimiento tan vasto y profundo que no podría comprender completamente en su vida. Y, sin embargo, su curiosidad no hacía más que crecer. ¿Qué secretos albergaba la luna? ¿Qué historias podían contar estos seres que habían vivido en este mundo desolado por tanto tiempo? Cada paso que daba hacia las estructuras le revelaba la posibilidad de respuestas, pero también lo sumía más profundamente en una espiral de preguntas sin fin. El encuentro con los hijos de la luna apenas comenzaba, y Cyrano sabía que su viaje, lejos de terminar, apenas comenzaba a desvelar los misterios que lo llevarían más allá de lo que jamás imaginó. Capítulo 14. El misterio de las construcciones lunares. Cyrano de Bergerac caminaba con pasos firmes junto a la extraña criatura, su corazón latiendo con fuerza ante la perspectiva de desvelar los secretos de este mundo desconocido. Las estructuras que se alzaban ante él eran a la vez hermosas y desconcertantes. De una apariencia fluida, como si la misma esencia de la luna se hubiera moldeado en formas arquitectónicas, las construcciones no tenían ángulos rectos ni líneas definidas. Sus superficies brillaban con un resplandor suave, como si captaran la luz de las estrellas que las rodeaban, adaptándose al entorno lunar. La criatura que lo acompañaba no parecía apresurarse. Con cada paso, su figura etérea flotaba levemente sobre el suelo, sin pisar la superficie de la luna, como si la gravedad misma se hubiera hecho flexible para ellos. A medida que avanzaban, Cyrano no podía evitar sentirse como un niño ante un juguete misterioso, deseoso de entender y tocar cada rincón del nuevo mundo al que había llegado. Sin embargo, sabía que el verdadero conocimiento no se obtenía simplemente con el deseo, requeriría paciencia y, tal vez, sacrificios. La estructura a la que se acercaban parecía ser un edificio de gran importancia.
De forma cóncava, como una gigantesca concha, se extendía sobre el terreno lunar. Su superficie era tan suave que, aunque estaba hecha de una sustancia metálica, la luz que la tocaba se reflejaba en patrones fluidos, como si el metal estuviera vivo y respirando. A lo lejos, Cyrano pudo distinguir figuras moviéndose en su interior, seres de aspecto similar al de la criatura que lo acompañaba, pero con ligeras diferencias. Cuando llegaron a la entrada, Cyrano pudo ver que no había puerta visible. Sin embargo, la figura de la criatura que lo acompañaba levantó una mano, y el metal de la estructura comenzó a moverse como si tuviera vida propia. Un vórtice de energía comenzó a surgir en el lugar, y el edificio pareció abrirse ante ellos, sin un solo sonido. La entrada se formó ante sus ojos como si el aire mismo se hubiera distendido, permitiéndoles atravesar una barrera invisible. Al entrar, Cyrano se sintió invadido por una sensación de asombro. El interior del edificio era vasto, mucho más grande de lo que había imaginado. A pesar de la apariencia externa que parecía ser una sola construcción, el interior era una serie de enormes cavernas conectadas entre sí, cada una iluminada por una luz suave y cálida que provenía de los muros mismos. Los materiales eran iridiscentes, y Cyrano no podía dejar de tocar las superficies, sintiendo una vibración sutil que emanaba de ellas. En el centro de la gran cámara principal, había un altar elevado, cubierto por una tela que parecía fluir y ondular como si estuviera hecha de agua. La criatura lo condujo hasta allí y se detuvo. Cyrano, sin saber por qué, también se detuvo, como si un instinto más profundo le dijera que este era el lugar de encuentro, el lugar donde los secretos de la luna se revelarían. ¿Qué es este lugar?, preguntó Cyrano, su voz resonando en la quietud del espacio. La criatura, sin moverse, lo miró por un largo momento antes de hablar nuevamente. La comunicación telepática comenzó a fluir en la mente de Cyrano, como una voz susurrante que le hablaba sin usar palabras audibles. Este es el corazón de la luna, el lugar donde nuestras generaciones se conectan con la esencia misma de nuestro mundo. Aquí se conserva el conocimiento que hemos acumulado durante milenios, el conocimiento de todas las estrellas, de todo lo que ha existido y de lo que está por venir. Cyrano observó con más detenimiento el altar. Sobre él, había símbolos en una lengua desconocida, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Era como si los signos estuvieran imitando algo que él ya había visto en sus sueños, algo ancestral que había quedado grabado en su subconsciente. Las formas eran circulares, como constelaciones dibujadas en la piedra, y cada uno de los símbolos parecía irradiar un poder oculto. ¿Esto es la historia de la luna?, preguntó, incapaz de ocultar su asombro. La figura asintió con lentitud. La historia no solo de la luna, sino de todos los mundos, de todos los seres que han existido. En este altar se guarda el conocimiento de lo eterno, del ciclo de la vida y la muerte, de la creación y la destrucción. Cada símbolo es una puerta a una verdad profunda, una verdad que solo puede ser entendida por aquellos que están preparados para recibirla. Cyrano sintió una oleada de emoción. Estaba tan cerca de entender, tan cerca de descubrir algo que podría cambiar para siempre el curso de la humanidad. La ambición de ser el primero en desentrañar los misterios del universo lo envolvía, pero también una extraña sensación de humildad. La luna, su misterioso satélite, parecía tener mucho más que ofrecer que simples respuestas científicas. Había una sabiduría ancestral allí, una sabiduría que no se podía reducir a ecuaciones o observaciones. De repente, el altar comenzó a emitir una suave vibración. Cyrano dio un paso atrás, sorprendido, pero la criatura le indicó que no se moviera. Los símbolos en el altar comenzaron a brillar con más intensidad, y las formas geométricas comenzaron a girar lentamente. Cyrano observó fascinado cómo las imágenes y los patrones se fusionaban y se transformaban ante sus ojos. Sin embargo, no veía nada más que un flujo incesante de luz y sombra. Era como si la luna misma le hablara, pero con un lenguaje que su mente no podía captar del todo. Solo aquellos que han sido elegidos pueden comprender el mensaje completo, dijo la criatura, como si leyera los pensamientos de Cyrano. El tono de su voz, aunque sereno, tenía un peso profundo, una advertencia velada. A pesar de no entender completamente lo que estaba ocurriendo, Cyrano sintió una conexión con el lugar. Era como si una parte de su ser, una parte de su alma, estuviera tocando algo más grande, algo universal que trascendía el tiempo y el espacio. El altar dejó de brillar, y las imágenes se desvanecieron lentamente. La criatura,
que había estado observando en silencio, volvió a dirigirse a Cyrano con una expresión que, aunque difícil de descifrar, parecía impregnada de una mezcla de sabiduría y tristeza. Lo que hemos mostrado es solo una fracción de lo que conocemos, dijo. Hay mucho más que aún debe ser revelado. Pero este es el momento de tu partida. El conocimiento que has tocado debe ser guardado por aquellos que vendrán después de ti. Cyrano, aunque deseoso de saber más, comprendió que había llegado a un punto de inflexión en su viaje. Algo grande había comenzado, algo que iría más allá de su capacidad para comprender por completo. Sabía que no podría llevarse todo lo que había visto, pero también comprendía que su misión no terminaba aquí. Había sido testigo de algo sublime, pero el misterio del universo aún tenía muchos secretos guardados. La criatura le hizo un gesto para que lo siguiera de nuevo. Mientras caminaban hacia la salida del edificio, Cyrano se dio cuenta de que, aunque había comenzado su viaje hacia la luna buscando respuestas, lo que realmente había encontrado era algo mucho más profundo, la certeza de que la búsqueda del conocimiento nunca tiene fin. Capítulo 15. El regreso a la Tierra. El regreso a la Tierra era inevitable, como si la propia luna, en su silencio profundo, hubiera dictado que el viaje de Cyrano debía llegar a su fin. El cielo lunar comenzó a oscurecerse lentamente, como si se cerrara un ciclo, y la criatura que lo había acompañado durante toda su travesía avanzaba en silencio hacia el vehículo que los conduciría de vuelta. Cyrano, a pesar de las revelaciones que había presenciado, sentía un vacío en su pecho. Algo tan grande, tan trascendental, no podía ser olvidado tan fácilmente. El deseo de compartir lo que había aprendido luchaba contra la necesidad de preservar el misterio, de que el conocimiento del universo permaneciera en su forma más pura, sin las distorsiones de los hombres. El satélite de la Tierra, ese pequeño punto brillante que había parecido tan distante desde su partida, comenzaba a alejarse. Cada paso que Cyrano daba hacia la nave que los llevaría de vuelta los separaba aún más de aquel lugar imponente, ese mundo lunar lleno de enigmas, pero también de una paz inexplicable. No podía evitar sentir que algo fundamental quedaba atrás, algo que aún no comprendía del todo, pero que su corazón entendía perfectamente. La criatura, sin embargo, no parecía compartir su tristeza. Era una presencia tan distante, tan inmersa en su propia naturaleza, que su rostro, si es que podía llamarse así, reflejaba una calma imperturbable. La estación de lanzamiento de la nave flotaba ante ellos, un complejo de estructuras que parecía ser una extensión del propio suelo lunar, erigiéndose con una simetría casi hipnótica. Cyrano observó una vez más las formas de esos edificios extraños, con sus superficies que parecían desafiar las leyes de la física que él había aprendido en la Tierra. «Este es tu último paso en la luna», dijo la criatura en su lengua silenciosa, pero que aún así resonaba claramente en la mente de Cyrano. «Aquí es donde el conocimiento que has recibido se integra con tu ser, y es tu decisión cómo lo llevarás a la Tierra». Cyrano asintió sin decir palabra. No necesitaba más palabras. Lo que había vivido en ese mundo distante no podía ser comprendido en su totalidad de manera inmediata. Sentía que el regreso no solo significaba volver a la Tierra, sino también el desafío de traducir esa experiencia en algo comprensible para los hombres de su época. El ascenso hacia la nave fue rápido y sin incidentes. Las estructuras de la estación de lanzamiento se abrieron ante ellos, y Cyrano se encontró frente a la entrada de la nave espacial. La nave, de un diseño elegante y refinado, parecía estar construida de una sustancia que reflejaba la luz de manera casi etérea, como si no fuera de este mundo. El proceso de abordaje fue silencioso, como si cada movimiento estuviera medido con precisión cósmica. Una vez dentro, Cyrano se acomodó en el asiento que le fue asignado, mirando a través de la ventana de la nave hacia el horizonte lunar. La nave comenzó su ascenso de manera suave, casi imperceptible. Cyrano miró hacia el paisaje lunar, que se desvanecía lentamente ante sus ojos. La imponente figura de la luna comenzó a alejarse, su superficie plateada y serena ahora reducida a un lejano punto brillante en la oscuridad del espacio. No podía dejar de sentir que algo se perdía con cada centímetro que la nave ascendía. La criatura, sentada frente a él, permanecía inmóvil, sin volverse para mirarlo. Cyrano se preguntó si esa entidad, tan extraña, tan ajena a las emociones humanas, entendía la magnitud de lo que él había experimentado. Sabía de la lucha interna que el hombre sentía al regresar. ¿De un lugar tan asombroso? ¿O acaso el conocimiento de la luna era tan vasto que no cabía en la comprensión de un ser humano? Con cada minuto que pasaba,
La nave se alejaba más de la Luna y se acercaba a la Tierra. El espacio exterior, lleno de estrellas brillantes, parecía una inmensa negrura sin fin, un lienzo vacío esperando ser completado. Pero Cyrano no podía dejar de pensar en las palabras de la criatura, en lo que le había revelado sobre los misterios del universo. Sentía que, a pesar de todo lo que había presenciado, no era suficiente. Había algo más allá, algo que no había sido mostrado, algo más profundo que solo los elegidos podían comprender. ¿Sería él uno de esos elegidos? ¿O su misión era solo compartir lo que había visto y oído, sin esperar nunca entenderlo completamente? La nave siguió su trayecto, atravesando la atmósfera lunar en un silencio absoluto, como si estuviera atravesando las fronteras mismas de los mundos. Finalmente, el satélite lunar dejó de ser visible, y el planeta Tierra, con su azul característico, se presentó ante ellos con todo su esplendor. Cyrano no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y desilusión al mirar el mundo que conocía. La grandeza del universo le parecía ahora más inalcanzable que nunca. ¿Qué harás con lo que has aprendido?, preguntó la criatura, ahora mirándolo directamente, sus ojos iluminados por la luz de las estrellas. Cyrano reflexionó por un momento, sabiendo que su respuesta no sería simple. Pero al final, decidió que, aunque no comprendiera todos los misterios, lo importante era el viaje en sí mismo. Era el conocimiento en su forma más pura lo que importaba, no necesariamente lo que él pudiera lograr con él. Lo compartiré con quienes puedan entenderlo, respondió con determinación. Sabía que no todos estarían listos para escuchar las verdades que él había tocado, pero eso no lo detendría. La búsqueda de la verdad era infinita. La nave descendió hacia la Tierra con suavidad, y Cyrano observó la vasta extensión del continente que conocía. A medida que la nave tocaba tierra, sentía que su travesía había llegado a su fin, pero al mismo tiempo, se daba cuenta de que había comenzado algo mucho más grande. Un nuevo viaje, uno que solo podía continuar en la mente y el alma de cada ser humano que tuviera la valentía de buscar más allá de lo visible. Y así, el hombre que había viajado a la Luna regresó con un conocimiento que, aunque incompleto, lo haría seguir buscando, preguntando, explorando sin descanso. Porque la verdad, pensó Cyrano, no estaba en lo que había visto, sino en la constante y eterna búsqueda de lo desconocido. Y ese, quizás, era el verdadero sentido de su viaje. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de Viaje a la Luna de Cyrano de Bergerac. Si te ha gustado este capítulo y quieres seguir explorando más aventuras y obras fascinantes, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana, traemos nuevas historias que expanden la imaginación y el conocimiento. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo este contenido. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo con quienes también disfrutan de los buenos relatos. Nos vemos en el próximo viaje.